A eso voy a agregar dos elementos. El primero es que para efectos de esta presentación no voy a hablar solo de trauma, sino de sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trauma, la noción de trauma que tenemos en Latinoamérica es la del estrés postraumático, ¿sí? Esa noción de trauma es en sí misma una categoría clínica y deviene de la misma colonización que ha tenido la psicología, de la psicología norteamericana, que definió esa categoría clínica como aquella que reunía todos los efectos de la guerra en las personas, sobre todo los efectos de las expresiones, de los síntomas más de ansiedad. Pero esta categoría clínica se hizo y tiene su origen en el entendimiento de lo que ocurría con los veteranos de Vietnam, no en el entendimiento de lo que ocurre con la víctima, ¿sí? Sobre quienes recayó el hecho de violencia, sino que surge para entender cuál es el efecto en el mediano y largo plazo en el psiquismo de quienes ejercieron la violencia. Otra literatura del trauma, digamos, más europea que la norteamericana, hace un análisis mucho más complejo de qué es el trauma, ¿sí? Pero en general, la noción internacional, la noción que manejan Naciones Unidas ha definido una noción de víctima y dice que es toda aquella persona que individual o colectivamente ha tenido lesiones, lesiones personales eh, o sufrimiento emocional y menoscabo de sus derechos fundamentales. El sufrimiento es una categoría que nos permite comprensiones más amplias de lo que le ha ocurrido a la víctima, porque no queda cerrado a la nosología clínica que existe para decir lo que le ha ocurrido a los otros. Entonces, para efectos de esta presentación y, digamos, de la clase que tendremos, si todo sale bien en el diplomado, vamos a hablar de sufrimiento y no de trauma, ¿sí? Y vamos a decir que, claro, que el sufrimiento es una expresión normal en contextos de anormalidad como la guerra, la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar. Las comunidades también han construido sus propios referentes de malestar o enfermedad o alivio o sanación, de acuerdo a condiciones y características culturales que les son propias, ¿sí? Entonces, eso incluso existe en la manera de nombrar el dolor. Entonces, yo soy de una provincia de Colombia y allá en mi tierra, cuando uno está mal, dice, es que estoy achicopalado. Si yo les preguntara cómo dicen ahí en el lugar de donde ustedes son, ¿qué palabra usa la gente para decir que está mal? Ustedes me dirían otras palabras. ¿A alguien se le ocurre alguna? Se los voy a preguntar así. En mi tierra, cuando uno está mal, uno dice, es que estoy achicopalado. Allá en su tierra, ¿cómo dicen? Apachurrado, nos está diciendo Juan. Exacto. Las personas existen en las palabras, existen en la manera de decir, ¿sí? En la manera en que nombran lo que les ha ocurrido. Esta presentación lo que busca es conservar una cierta lealtad a las palabras de las víctimas y buscar que esas palabras y esas maneras de decir el daño puedan ser traducidas en el escenario judicial, no solo como categorías clínicas, porque la traducción a la categoría clínica no es audible por todos los que asisten al escenario judicial, muchas veces ni siquiera por los jueces, ¿sí?